Sí, saludamos a nuestro primer invitado del día, el diputado del Partido Comunista por la región de Tarapacá y presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura e Intereses Marítimos, Matías Ramírez. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudio. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, diputado, por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para conversar respecto de lo que ha sido este trámite de la ley de pesca, que ha tenido estos episodios bastante polémicos a propósito del debate respecto de la ley de fraccionamiento, que por algunas personas es calificado como el corazón, ¿no?, de todo este proceso de crear una nueva norma que reemplace a la llamada ley Longueira, ¿no?, que recordemos se aprobó con estos hechos de corrupción que fueron investigados y sancionados en algunos casos con algunos parlamentarios que tuvieron que pasar ahí por la justicia, parlamentarios de la UDI como el senador Jaime Orpiz y la exdiputada Marta Isasi. Si bien, diputado, al parecer hubo acuerdos, ¿no?, en gran parte de las pesquerías de la ley de fraccionamiento, en el caso de la merluza hubo diferencias que se tuvieron que zanjar en comisión mixta y que no dejaron a todos los parlamentarios muy contentos, sobre todo algunos oficialistas como el diputado Jorge Brito. ¿Cómo ha visto usted hasta el momento el trámite de esta norma, diputado? Bueno, como bien señalas tú, la ley de fraccionamiento y su discusión nace a raíz de, en este caso, las acciones que parte de la oposición, particularmente la UDI, a través de Sergio Bobadilla, que es el diputado del Biobío, impidió una tramitación más rápida. Entonces el gobierno decide discutir de manera separada el fraccionamiento, que básicamente es la distribución de determinadas pesquerías entre los industriales y los artesanales. En ese contexto se llegó a un acuerdo bastante favorable, en este caso, para las demandas de la pesca artesanal en al menos 21 pesquerías. Y en el caso de la merluza, efectivamente, fue donde costó más llegar a un acuerdo, y en la última sesión de la comisión mixta se aprueba una fórmula que evidentemente al menos no deja a todos conformes, y eso es una realidad. En algún momento se había aprobado un 52-48 a favor de la pesca artesanal, y a raíz de las presiones ejercidas por la industria, particularmente Pacific Blue, que anunció el cierre de su planta en el Biobío a raíz de este nuevo fraccionamiento, se dio una serie de presiones y discusiones en orden a redebatir, en este caso, el fraccionamiento de la merluza, y eso ocurrió el miércoles recién pasado, donde se aprueba una fórmula 45-55, en este caso a favor de la industria, y con una norma que permite eventualmente llegar al 50-50 cuando el monto total de la captura global supere las 35.020 toneladas. En este caso el exceso sería a favor de los artesanales. Y ahí evidentemente no es algo que deje conforme a todos. Nosotros habíamos defendido la postura inicial de la pesca artesanal, pero también teníamos un temor fundado de que eventualmente nos pudiésemos quedar sin fraccionamiento en el caso de la merluza, y creo que aquello hubiese sido un golpe duro no solamente a la industria, sino que particularmente al mundo artesanal. Diputado, muy buenos días. ¿Qué tanto de culpa en que se retracte el 52-48 tiene, por un lado, la presión de la industria, pero por otro lado, el error de cifras que entrega el Ejecutivo? Porque eso también afectó en la discusión a que se cayera este acuerdo importante que se había alcanzado en algún momento, ¿no? Y eso es un error político del que quizás también el gobierno debería hacerse cargo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que más que un error de fondo en la discusión, sí comparto contigo que es un error político. ¿Por qué digo que no en el fondo? Porque en este caso los antecedentes técnicos respecto a la merluza estaban sobre la mesa. Independiente del dato desactualizado que entregó en este caso la subsidiaria, pero entiendo que efectivamente fue utilizado en este caso por la industria como un error esencial, digamos, y ahí yo creo que sí, efectivamente hay una responsabilidad política que el gobierno tiene que hacer valer en este caso respecto de quienes participaron en la discusión del fraccionamiento. Ahora bien, yo creo que el mayor golpe a la discusión sin duda fue el anuncio de cierre de Pacific Blue, que, insisto, nosotros habíamos aprobado esa fórmula de fraccionamiento y tan solo unos minutos después ya tenía un comunicado en sus redes dando cuenta de este cierre de la planta. Entonces, hubo en este caso una presión de la industria. Yo creo que sí. Y eso lamentablemente hizo eco en varios parlamentarios que eran parte de la comisión mixta.
yo creo que independiente de que quizás el acuerdo no sea el mejor en el caso de la merluza, porque insisto, respecto de las demás pesquerías, no ha existido en este caso el mismo ruido, igual de todas formas consideramos que hay un aumento que no deja de ser menor, que son 5 puntos porcentuales a favor de la pesca artesanal, y que permite, insisto, en el caso de que la captura global aumente, y en este caso también que el recurso se recupere, dada su condición de sobreexplotación, permita en este caso a la pesca artesanal poder acceder a mayores recursos. Pero sí creo que en este caso debe haber responsabilidad política respecto a este dato desactualizado que se entregó en la comisión mixta y que sin duda se utilizó como un elemento clave en toda esta discusión. Uh-huh. Efectivamente, diputado, el tema acá, o por lo menos la discordia, está centrada en una pesquería, ¿no? que es la merluza, que eso sí coincide con que es quizás la más consumida actualmente en nuestro país, y por lo mismo hay tanto interés, ¿no?, respecto de quién se puede quedar con la cuota mayor, y en ese sentido los pescadores artesanales reaccionaron también de manera muy molesta respecto de cómo se resolvió finalmente esto en la comisión mixta. De hecho, algunas organizaciones de pescadores artesanales han calificado esto como un retroceso, se han sentido defraudados, e incluso señalan que ahora podríamos llamar a esta ley de pesca como ley Grauer, ¿no?, haciendo el paralelo como con la ley Longueira. ¿Se justifica esta molestia por parte del sector artesanal, diputado? Yo creo que evidentemente ellos tienen una posición que habían defendido en este caso de tener un mayor aumento en las cuotas respecto de la merluza común, pero creo que en este caso las comparaciones pueden dañar el debate de fondo. O sea, comparar lo que fue la ley Longueira, que significó la condena de 2 parlamentarios por cohecho, que significó incluso la primera condena en contra de una empresa, una persona jurídica, como en el caso de Corpesca, y también incluso en contra de su gerente, que era Francisco Mujica Ortúzar en ese momento, me parece un poco exagerado, porque en este caso acá hubo una diferencia respecto a las posiciones en orden a la distribución. Ahora bien, si hay algún antecedente que logre en este caso demostrar alguna situación más grave en ese sentido, el llamado también es a aquellos quienes levantan esos discursos a entregar los mismos, pero yo sí creo que al menos hubo una mejora en este caso. Insisto, pasar de 40 a 45 en el caso de la merluza común no es menor, y además con la posibilidad de que recuperado el recurso pueda aumentar, es decir, cada tonelada sobre las 35.000 pasa a ser en este caso del mundo artesanal, es en sí también una mejora sustancial a lo que tenían. ¿Era lo que ellos esperaban? Evidentemente que no, y nosotros lo dijimos en la comisión. Nosotros esperábamos votar en este caso primero la posibilidad de que fuese una repartición 50-50 y que se aplicara de manera escalonada, pero en eso también la presidencia de la comisión mixta, en este caso el senador Fidel Espinosa, determinó partir la fórmula de votación con lo que finalmente se terminó aprobando. Yo creo que el peor escenario hubiese sido quedar sin fraccionamiento, quedar sin distribución. Insisto, en ese caso los mayores beneficiarios hubiesen sido los industriales. Entonces creo que en este caso, si bien toda crítica es bienvenida, y me parece muy bien que hay un sector de la pesca artesanal que está llamando a la movilización, y me parece muy legítimo, creo que no hay punto de comparación a lo que fue la tramitación de la ley Longueira, a lo que fue la tramitación de esta ley de fraccionamiento, partiendo de la base que nosotros, al menos en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, recibimos más de 100 audiencias. Entonces, ya se hizo de otra forma de cara al país, y yo creo que esa es una diferencia que tampoco podemos soslayar pese a la diferencia que existe respecto a esta pesquería. Ahora, más allá de la comparación, diputado, la molestia es quizás justificable, ¿no? Porque se habla de un retroceso importante a lo que pedía al menos el sector con lo que se termina teniendo. Estamos hablando además de una empresa, ¿no?, que termina diciendo vamos a cerrar. Bueno, no, ahora que tenemos este fraccionamiento de la merluza no cerramos, que claro, permea el debate de alguna forma. También tenemos el error de cifras, que también permea el debate, y que termina quizás generando molestia de parte de los pescadores artesanales, y generando también que no sea suficiente quizás la presión o a lo mejor el debate que pudo haber puesto sobre la mesa el Ejecutivo, y quizás a lo mejor se pudo haber presionado más por el 50 y 50. ¿Cómo lo ve usted? Que es parte, por ejemplo, de lo que decía el diputado Brito hace poco, que quizás se podría haber presionado un poco más por el 50-50.
En aquello sí estoy de acuerdo. O sea, quienes sientan de que hay que hay un perjuicio a sus posiciones, me parece efectivamente que es real. O sea, imagínate pasar de una aprobación inicial del 52-48 a pasar a un 45-55, evidentemente hay un perjuicio, son 7 puntos porcentuales en el fraccionamiento de la merluza común, en perjuicio en este caso de la pesca artesanal, y ellos están en todo su derecho de hacerlo valer y de manifestarse en ese sentido. Yo creo que también hubo presiones en este punto respecto de la industria que fueron quizás desmedidas y llevaron a tomar una posición muy compleja en este escenario. Yo insisto, yo fui de quienes aprobaron en su momento el 52-48 porque me parecía efectivamente que, de acuerdo a los datos que manejábamos, era el fraccionamiento acorde. Pero también hay una fórmula de votación. En este caso, nosotros pedimos se votara el 50-50 primero en la comisión mixta de fraccionamiento. Aquella situación se negó y podíamos quedar en un escenario donde íbamos a quedar sin fraccionamiento alguno, y yo creo que nadie quería ese escenario. Yo creo que lo que sí es real es que se le hizo eco a una industria en particular de manera muy fuerte, e inclusive se incorpora, y eso sí me parece muy complejo, en esta discusión de fraccionamiento, incluso un recurso que no fue parte de la discusión, que era el besugo, que en este caso se le entrega mayoritariamente a la pesca industrial y que nosotros rechazábamos porque entendíamos que era evidentemente un favorecimiento, en este caso, a la propia industria. Entonces creo que hay elementos para que la pesca artesanal se sienta descontenta, por supuesto, eso está fuera de discusión, pero yo al menos también creo que el peor escenario posible y que lo que se buscó evitar era que quedáramos sin fraccionamiento. Y aquello hubiese incluso podría haber perjudicado en algún momento también la aprobación de las otras 21 pesquerías. En el caso de la anchoveta y la sardina española en la zona norte, que me toca representar en la región de Tarapacá, logramos una redistribución que pasó de un 86-14 a favor de la industria a un 55-45 a favor de la pesca artesanal. Entonces creo que hay elementos en la ley en su conjunto que también hay que valorar, y eso también es lo que nos puso a disposición de llegar a un acuerdo. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado Matías Ramírez, integrante y presidente, de hecho, de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, militante del Partido Comunista, representante de la región de Tarapacá, a propósito del debate de la ley de fraccionamiento, pero de la ley de pesca en general. Diputado, efectivamente, el fraccionamiento era una parte, ¿no?, de todo este proyecto. ¿Cómo continúa el trámite, ¿no? ¿Qué se viene ahora? ¿Cuáles son los puntos que se van a tener que definir ya con esto del fraccionamiento un poco más resuelto? El trámite que falta respecto al fraccionamiento ahora es la aprobación tanto en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y en el caso de la sala del Senado. Respecto a la ley larga que busca en este caso dejar sin efecto la ley Longueira, eso actualmente lo estamos discutiendo en la Comisión de Pesca y Acuicultura. Es más, hoy día a partir de las 11 de la mañana estamos citados a continuar esa discusión. Ya hemos aprobado 2/3 de la ley, estamos hablando de una ley bastante extensa, más de 600 artículos, y han sido bastantes, hayan habido votaciones que han sido bastante álgidas, y quizás la discusión más compleja que nos queda es el título respecto a las licitaciones del sector industrial, que esperamos iniciar su discusión en el mes de julio. Al menos la disposición que hemos manifestado en la comisión es que durante julio podamos despachar el proyecto de ley desde la comisión y ese siga su trámite legislativo. Primero tiene que pasar por Hacienda a raíz de particularmente la situación de las licitaciones, y posteriormente debería pasar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Y esperamos que en ese sentido se logre agilizar. Yo creo que ahí siempre hay un factor que no es menor, que en este caso ha habido una obstrucción permanente, en este caso por parte de la oposición, a dar una tramitación más fluida al proyecto de ley, lo que nos ha llevado incluso a hacer votaciones letra por letra de cierto articulado. Es decir, y eso ha sido muy complejo porque en total ya llevamos más de 1000 votaciones y podemos aumentar incluso el número de votaciones a raíz de esta situación. Yo espero que ahora, destrabado la situación de fraccionamiento, esto permita agilizar la discusión de la nueva ley, porque de nada nos sirve entregar un fraccionamiento importante, en este caso con un aumento significativo a la pesca artesanal, si no discutimos respecto a soberanía alimentaria, si no discutimos respecto a consumo humano,
sino discutimos cómo vamos a fortalecer en este caso a plantas de procesos artesanales, de cómo mejoramos el Instituto de Fomento de la Pesca Artesanal para lograr ese objetivo. Yo creo que es parte fundamental y todo eso quedó rezagado en la discusión de la ley larga de pesca y esperamos que la tramitación ahora pueda ser más ágil y lograr al menos que desde la comisión la podamos despachar durante el mes de julio. Diputado, preguntarle si el 5545 en el caso de la merluza común, pero en el fraccionamiento en general, flota en el resto de la tramitación que tiene, ¿no? Porque ahora tiene que pasar por ambas cámaras, si no me equivoco, usted lo explicaba recién. ¿Flota? ¿Hay acuerdo en ese caso? ¿Debería salir o deberíamos quedarnos tranquilos al menos con cómo está ahora el acuerdo? Y lo otro que quería preguntarle, en honor al tiempo también, dos preguntas en una, si cree que este acuerdo al ojo de la historia se va a ver como un buen acuerdo, si cree que la historia lo va a juzgar de buena forma, digo. A ver, respecto a los votos, yo creo que el Senado era la mayor duda, y al menos han sido los propios senadores del Maule que han manifestado en este caso el apoyo a ese fraccionamiento. Lo hicieron en la discusión de la comisión mixta y era precisamente los votos que más habían dudas respecto a la situación de la merluza. Entonces yo creo que el informe de la comisión mixta debiese ser aprobado tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado. Y respecto a cómo se verá en el futuro, yo creo que yo creo que en general va a ser reconocido, insisto, primero por una discusión que se dio de manera participativa y transparente a lo largo del país. O sea, anteriormente los fraccionamientos eran discutidos entre cuatro paredes en el Ministerio de Economía. Esa no fue la situación. Y segundo, yo creo que hay una mejora sustancial a la pesca artesanal. Yo creo que la deuda va a seguir estando respecto a aquellas especies que pueden ser destinadas a consumo humano, como el caso de la merluza, y donde se podría haber hecho un esfuerzo mayor, pero yo creo que es una primera etapa para que Chile avance, en este caso en mejorar las condiciones para sus habitantes, para aumentar en este caso el consumo humano per cápita, que está muy bajo en base a la comparación mundial, y yo creo que esta ley va a ser reconocida como aquello, como el primer paso para lograr una mejor distribución. Diputado Matías Ramírez, presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, representante de la región de Tarapacá, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto vamos a estar muy pendientes respecto de cómo avanza esta ley, la de fraccionamiento y por supuesto la ley de pesca en general. Muchas gracias por su tiempo, que esté bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias, diputado. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Se prosiga junto a nosotros y nosotras. Ya vienen más invitados, más temas por revisar. Vamos a estar ahí con Connie en el siguiente bloque acompañándolos. Así que vamos y volvemos.